Hola familia, hola amigos, qué gusto, qué placer de verdad. Cada domingo para mí es un gran privilegio poder encontrarnos por este medio para juntos poder meditar en la verdad de nuestro Dios. Espero hayan tenido una excelente semana, que estén recibiendo de papá todos los días esa fuerza, esa fortaleza, ese aliento que cada uno de nosotros necesita para continuar en esta carrera que tenemos por delante. Vamos a orar juntos, a pedirle a papá que nos enseñe, que nos siga capacitando en este precioso tema de las bienaventuranzas. Sé que ha sido de bendición, para mí ha sido de gran bendición el poder recordar lo que Jesús dijo. Y bueno, vamos a seguir explorando, adentrándonos en esta preciosa enseñanza. Padre, damos muchas gracias por lo que ha sido esta semana que terminó. Gracias por este último domingo del mes de febrero. Te alabamos, Dios mío, y te exaltamos porque tan solo tenemos palabras de gratitud por todo lo que tú haces en nuestra vida y a través de ella. Gracias por tu inmensa fidelidad, porque tenemos en todas las cosas todo lo suficiente. Gracias de manera muy especial porque contamos contigo, con tu dirección, con la guía de tu Espíritu y con esta luz, Padre Santo, esta resplandeciente luz que encontramos en tu palabra. Por favor, ayúdanos a retener tu verdad en nuestro corazón y a ser hacedores de lo que tú quieres que nosotros vivamos. Te lo pido con toda humildad y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, como les decía hace un momento, vamos a seguir compartiendo estas riquezas de las bienaventuranzas. Y solo para recordarte 4 cosas puntuales, como un pequeño resumen, una pequeña sinopsis de lo que hemos visto hasta ahora de ese sermón del monte. Las bienaventuranzas describen en primer lugar al discípulo de Cristo y sus recompensas tanto en el presente como en la eternidad. En segundo lugar, de tales bienaventuranzas solo gozaremos los que por gracia hemos sido llamados a ser hijos de Dios y que hemos respondido a ese llamado y que somos parte del bendito pueblo de Dios y del reino de los cielos. En tercer lugar, para poder vivir de acuerdo a estas bienaventuranzas, requerimos no de nuestra capacidad, sino de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Aparte de todo eso que he mencionado, debemos tener muy en cuenta que cada una de las características son totalmente antagónicas a este mundo en el cual nosotros vivimos. Es totalmente opuesto a lo que las personas piensan, son contrarias a la mente del hombre natural, como es descrito en las Escrituras, y a menudo esta forma de vida que Jesucristo nos dice que debemos vivir es menospreciada y en ocasiones hasta ridiculizada por este mundo en el cual vivimos. Pero ánimo que tenemos grande galardón, como lo vimos la semana inmediatamente anterior. Las tristezas, la pesadumbre pronto será consolada, y los que somos pobres en espíritu, los que procuramos y deseamos ser pobres en espíritu, pues heredaremos ese reino que Cristo ya preparó para nosotros. Vamos a ver hoy la tercera bienaventuranza en capítulo 5, verso 5 del Evangelio de Mateo. Ubícate allí, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 5. Y Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto está en la versión Reina Valera 60. En la traducción en lenguaje actual, el mismo versículo dice lo siguiente: Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Y en la Nueva Versión Internacional, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y esta bienaventuranza es totalmente opuesta a todo lo que el mundo exalta. Pensamos por un momento cómo son tenidas o cuál es el concepto que tienen las personas acerca de las personas mansas. Hay un dicho muy popular, muy generalizado, que dice que los mansos son realmente mensos, que los mansos son lentos, que son personas apropiadas para hacerles el bullying,
que son personas muy, pero muy débiles de carácter, que son hasta cobardes, que los mansos no tienen convicciones y que a todo le dicen que sí. Piensa en lo contrario a la palabra manso. ¿Qué viene a tu mente en este momento? Lo contrario a una persona mansa es una persona fiera, es una persona rebelde, es una persona irascible, que es muy cercana a una persona agresiva. Veamos juntos lo que significa el término manso, que nos debe llevar a tener mansedumbre. El término manso en el latín está, o significa mejor, mansuetus. Son las dos raíces. Es una palabra, un término que tiene dos raíces en latín. Man, que es mano, y suetus, que es acostumbrado a la mano. Es decir, alguien que se deja dirigir, alguien, como lo diríamos en el argot nuestro, o algo mejor, que está domesticado o que es sumiso o que se deja conducir. Es alguien o algo que antes no estaba acostumbrado, pero que ahora está acostumbrado a ser dirigido. Veamos el ejemplo, por citar el término, en un caballo. ¿Has visto esos caballos briosos, esos caballos que no se dejan montar, que no se dejan colocar la silla ni el arnés, nada de los elementos para montarlo? Esos caballos que son por naturaleza salvajes. ¿Has visto eso? Y has visto cómo los que doman esos animales, primero con su mano, les ayudan a entrar en confianza, a tener tranquilidad, a apaciguar sus bríos, a permitir y a sentir tranquilidad por la mano de aquel que le está en ese momento domesticando o domando. Obviamente es un símil simplemente del término y tiene que ver mucho, por supuesto, en el hombre, en nosotros, con el carácter. El caballo es un animal que es fuerte por naturaleza y muy fácilmente podría hacernos daño si se lo propusiera, pero un caballo manso, aún con la capacidad de causar daño, se comporta como si fuera débil cuando es amansado, cuando está acostumbrado a la mano que le da la confianza. Este animal no ha perdido su fuerza, escúchame bien, tan solo ha renunciado al poder que tiene. Así que alguien manso es mucho más que alguien delicado o débil. La mansedumbre, podríamos decir, es poder bajo control. El término manso en el griego es prautes, que consiste no solamente en un comportamiento externo de una persona o es una disposición natural tampoco, sino es una condición nueva del alma. Por eso, como lo mencioné hace un momentico, la persona que ha experimentado un encuentro personal con Cristo, que ha muerto a sus deseos pecaminosos, que ha muerto a su antigua vida, es una persona en la cual el Espíritu Santo ha operado, le ha hecho renacer del agua y del Espíritu, como lo hablábamos hace unas semanas atrás, y entonces tiene un espíritu dispuesto, dócil, para ser guiado por la mano de Dios. ¿Significa esto entonces que es una persona que acepta todo lo que proviene de Dios sin discutir y sin resistirse? Una persona mansa es alguien con tal fortaleza de carácter que es capaz, en el poder de Dios, de sujetar sus emociones y mantenerlas bajo control. La mansedumbre, lejos de ser una evidencia o una muestra de debilidad, es más bien una muestra de fortaleza y de entereza. Y la mansedumbre, desde luego, es algo de lo que carece este mundo, ¿no es así? Si no, veamos lo cotidiano. Cada día podemos ver en los medios incluso en los cuales nosotros nos movemos, ¿verdad? Valga la redundancia. Muchas veces uno ve tantas agresiones físicas, no solamente verbales, sino físicas en un transporte público, por ejemplo.
Yo que conduzco le he pedido mucho a Dios que me ayude en eso, no porque yo sea agresivo para conducir, la verdad es que no, sino que veo tantos conductores que son irascibles, que son violentos y que no solamente se contentan, como decimos nosotros, en cerrar al otro, en prohibirle su paso, o incluso no tienen problema en que haya daños materiales en sus vehículos, sino que están dispuestas a abandonar sus vehículos y a enfrascarse no solamente en agresiones verbales, sino físicas. Hace poco veía en una publicación cómo un hombre le quitó la vida al otro simplemente por eso, porque sin que se diera cuenta le cerró el paso. Fue obviamente una cuestión que fue imprudente, pero no fue voluntaria, y este hombre se baja, saca un arma y le quita la vida. Y a nivel del hogar, muchas personas también. Hace poco tuve una lesión, esa semana tuve una lesión en mi mano y fui a que me atendieran en el servicio de urgencias, y con sorpresa yo le decía a la doctora: supongo que usted tiene que estar todo el tiempo, porque era servicio de urgencias, en estas tareas. Y me decía: eso es permanente, no solamente en los fines de semana. Y aquí no solamente vienen al servicio de urgencias personas que tienen que les han producido agresiones por asaltos o por riñas callejeras o por lo que sea, sino aún dentro del mismo hogar. Hay personas que han sido tan violentas que causan lesiones a sus propios hijos. Entonces, esto de la mansedumbre o ser manso es supremamente importante. Por eso debemos pedirle a Dios que nos ayude, y es importante, por supuesto, tener la guía del Espíritu Santo, porque la mansedumbre, es la segunda cosa que quiero compartir, es parte del fruto del Espíritu que está en nosotros. Como dice Efesios capítulo 1, nosotros cuando creímos en el Evangelio de nuestra salvación, cuando aceptamos a Jesucristo de todo nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador, dice Pablo en Efesios capítulo 1, que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo entonces produce en nosotros ese fruto que está representado en las características que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Allí en esa carta, en los versículos que acabo de citar, el apóstol dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es de que el ser manso es exactamente lo contrario a ser orgulloso, a ser codicioso, a ser impaciente, a ser despiadado, a ser contencioso o agresivo. Al que carece de apacibilidad o mansedumbre, le gusta, por supuesto, pavonearse por su mal humor. Es una persona muy fácil de irritar y difícil de complacer. Es una persona que, como diría alguien, se abre paso a codazos por la vida y siempre está altercando por cualquier minucia. El manso, por lo contrario, es una persona que reconoce que la idea no es ganar, que muchas veces es mejor ceder. Eso se llama humildad. En el mundo, ceder es perder, es mostrar debilidad. Pero en el Señor, ceder es sinónimo de fortaleza y de control espiritual. Y como ya lo vimos, esta característica no es natural en nosotros. No puede ser aprendida en el mundo ni en ninguna escuela, porque es parte del Espíritu con el cual hemos sido sellados. Las personas del mundo piensan: ¿acaso los que son fuertes no son los que se encargan de conquistar la tierra? Hemos visto por historia que los fuertes, que los rudos, que los que imponen, que los que conquistan son los que heredan la tierra. Pero ya veremos que no es exactamente a lo que se estaba refiriendo Jesús. Sin el Espíritu Santo, entonces, no tenemos la mansedumbre en nosotros, como lo enseña la Escritura, y si no tenemos el Espíritu Santo, es imposible que ese fruto sea manifiesto o sea evidente
en nuestra vida. ¿De acuerdo? Quisiera entonces, en tercer lugar, hablarles acerca de algunas características de la mansedumbre. En primer lugar, el creyente que es manso se conforma o se alinea mejor con Dios y su palabra. Este es un punto de vital importancia. Cuando Dios es nuestra prioridad, cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo, nos relacionamos más y más y más con Él, entonces podremos relacionarnos con las demás personas. Aquel que es manso para con Dios será manso para con todos los demás. Pero para que esto suceda, es importante que primero se da todos sus derechos a Dios, es decir, colocarnos bajo su mano. ¿Recuerdas lo que Pablo escribió en la carta a los Efesios, cuando dijo que para poder estar bajo el Espíritu de Dios debemos rendirnos a Él? Eso se llama estar bajo la autoridad de Dios. Es esa palabra militar, recuerdan, hupotazo, que me he referido a ella en otras enseñanzas, que significa estar bajo la autoridad de alguien, estar bajo el control de alguien, estar bajo la guía de alguien y no de nuestras emociones que están fuera de control. Es importante recordar que nosotros, a partir de la caída del hombre, nacimos con esa naturaleza pecaminosa, con esa tendencia a ir en contra de los principios de Dios, y es por eso que muchas veces la mansedumbre no se manifiesta con las otras personas o con los que nos rodean. Es por esa razón que el apóstol Pablo escribió en su carta a los creyentes de Colosas las siguientes palabras: vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros. Recuerden que aquí soportar es ayudarse, no cargar uno al otro. Sopórtense unos a otros y perdónense a unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes con los demás. Eso está en la carta de Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Todos deseamos, ¿no es así? Yo sé que tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, deseas, al igual que yo, someternos a Él. ¿Cuántas veces le hemos pedido a diario, verdad? Yo toda la mañana le pido: Dios mío, ayúdame. Sé que mi naturaleza es pecaminosa. Sé que mi ser interior batalla con esas emociones que están ahí adentro. Sé que lucho mucho con esto. Ayúdame, que tu Espíritu me dirija, que tu palabra sea mi luz, que escuche solamente tu voz y no la mía. Y sé que todos luchamos con esa área de nuestra vida. Todos luchamos cuando nos hacen un reclamo de pronto de manera irada, ¿verdad? Todos luchamos con contestar, de pronto no a los gritos, pero sí de responder, y no de una forma pacífica, sino reclamando nuestros derechos. Y más cuando las personas no tienen razón, nosotros queremos dar todos los argumentos habidos y por haber, para no contestar de pronto de una forma grosera y mucho menos agresiva, pero sí defendiéndonos. No podemos ignorar lo que nos dicen. No podemos dejar de lado las actitudes en contra nuestra, ¿verdad? Es algo con lo que luchamos, y esta es una de las bienaventuranzas donde Jesús quiere que permitamos que el Espíritu de Él nos ayude. Dicho esto, pues veamos la segunda característica. El manso acata sin condiciones la palabra de Dios. La persona mansa, permanentemente se está examinando a sí mismo. Miren, hagamos el esfuerzo, pidámosle al Espíritu de Dios de no tratar de responder de igual a igual, ¿verdad? Muchas veces es una tendencia de nosotros, ¿cierto? Como lo acabo de decir en el punto anterior. Pero si nosotros miramos a Dios y le pedimos a Él y le pedimos que nos ayude a acatar lo que Él dice, entonces Él nos va a ayudar con su Espíritu Santo. Como lo he dicho,
No podremos 100% lograrlo en esta tierra porque todavía tenemos esa simiente de pecado. Pero podemos ir avanzando, podemos ir de verdad sometiéndonos más al Espíritu y relegando nuestra carne, muriendo, como Jesús dijo, a ese yo que permanentemente está demandando sus derechos. Así de que la persona mansa no pone ningún pero ni queja ante los mandamientos de Dios, sino que humildemente los acepta como algo para su bien. Se mira a sí mismo, ve su condición y reconoce su necesidad. En Santiago capítulo 1, verso 21, el apóstol escribió: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Como lo estoy diciendo, cuando tenemos una visión adecuada de nosotros mismos y de Dios y somos conscientes de nuestra pecaminosidad, de nuestra pobreza de espíritu, es cuando aceptamos el trato de Dios, la mano de Dios, para poder ser dóciles. No hay otra forma, no hay otra fórmula, no es solamente con la oración. Muchas veces pedimos que oren por eso y qué bueno es que oren por nosotros, para que nos ayuden, para que Dios nos ayude. Pero desde luego la decisión es de nosotros. Si hemos reconocido nuestra condición, aún desesperadamente, como lo he dicho en las 2 enseñanzas pasadas, entonces Dios, con su Espíritu Santo, nos va ayudando poco a poco a abandonar esa antigua forma de vida. No caigamos en la soberbia. Muchas veces podemos caer en la soberbia diciendo yo soy así, punto, ¿no? Como lo he dicho también en pasadas ocasiones, porque la soberbia no va a permitir que Dios obre en nuestro corazón. El soberbio jamás permitirá ser moldeado por Dios y por su palabra, y si simplemente seguirá viviendo bajo sus propias resoluciones. Ha puesto la mirada en su propio ser y ha dejado, por supuesto, o no, de ninguna manera mira a Dios. En tercer lugar, la persona mansa se deja guiar, se deja enseñar. Esta persona no se apoya en su propia prudencia, en su propia sabiduría, no en sus capacidades, tampoco en su experiencia. Y ojo con esto, ni en su larga trayectoria que pueda tener en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que ser sensibles todos los días, cada segundo, a la voz del Señor. Recordemos siempre, cada momento, las palabras de Jesús en Mateo 11, verso 29, donde dijo: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, escúchame, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Aprender de Él, como lo veremos en el punto siguiente. Es que Cristo es el ejemplo para nosotros, Cristo era el ejemplo para sus discípulos. Cristo era el ejemplo para todos los que lo rodeaban y a quienes Él no solamente enseñaba, muchos simplemente lo veían a la distancia, enemigos de Él, como también lo hemos visto, buscando la ocasión y el momento para que Él fallara, para que Él hiciera algo contrario a lo que enseñara, y así, como decimos popularmente, caer sobre Él y decirle: eres una persona hipócrita. En la versión Palabra de Dios para Todos, este versículo de Mateo 11, 29, lo leemos como: acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Y como lo estoy diciendo, es algo en el carácter nuestro, me incluyo, que no es fácil de sobrellevar, ¿verdad? Además de aceptar nuestra condición, debemos reconocer nuestra necesidad. Aprendamos más de Él, pidámosle más al Espíritu, empapémonos más de Él. Vivimos en un mundo muy, pero muy complicado, donde luchamos con nosotros mismos, con nuestra vieja naturaleza, con la cosmovisión de este mundo, y ahí está el adversario, nuestro adversario el diablo, con esos dardos que nosotros necesitamos apagar con el escudo de la fe. La cuarta característica del manso es que deja todo en manos de Dios. Yo sé que esto no es fácil, ¿verdad? Lo acabo de decir hace un momento.
cuando nosotros somos insultados, vituperados, falsamente señalados, ¿verdad? Queremos a toda costa limpiar nuestra reputación. Queremos a toda costa meter la mano, como decimos nosotros, exhibir los argumentos justos y aclarar la situación. Pero muchas veces simplemente es dejar las cosas en las manos de Dios. Ustedes recuerdan el pasaje, seguramente es muy familiar para todos nosotros, cuando Jesús iba a ser arrestado. Dicen los evangelios que Jesús estaba allá en Getsemaní, había acabado de orar solo porque sus discípulos habían dormido y no han podido velar ni siquiera una hora con él. Él, afligido, consternado, en un momento de agonía, clamó a Dios que si fuera posible pasara de él la copa. Ustedes conocen eso, pero Dios dijo, le envió un ángel para fortalecerlo, ya conocen la historia, y es en ese momento cuando se levanta y entonces llegan todos los religiosos con un grupo de soldados, y Judas señala quién es el Cristo, quién es Jesús, con un beso, y entonces lo apresan. En ese momento Pedro desenvaina su espada para defender a su maestro, a su Señor, para que no lo llevaran, porque sabía lo que iba a pasar. Pero Jesús en Mateo 26, versos 52 al 54 le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Le dice Jesús a Pedro. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y vemos en el resto de la historia que Jesús, en su mansedumbre, bondad y amor, en su templanza y benignidad, hasta sanó la oreja del soldado que había sido herido por Pedro. Jesús, es verdad, muchas veces contradijo a sus opositores, muchas veces, como lo vemos en el mismo Evangelio de Mateo al final, muchas veces puso en evidencia la hipocresía de los fariseos, pero en muchísimas ocasiones tuvo que apelar a la mansedumbre, a la bondad, a la humildad, y dejar las cosas en manos de Dios. Hay un texto que el apóstol Pedro escribió precisamente en su primera carta, capítulo 2, versículos 21 al 23. Y voy a leerlo en la versión TLA, primera de Pedro 2, 21 al 23. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Mira lo que estoy leyendo. Sufrir injustamente. Y en eso Cristo les ha dado el ejemplo, para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Verso 22. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Mira el verso 23 de esta primera de Pedro 2. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. ¿Te das cuenta? Hubo muchas ocasiones en que Cristo no respondió a los insultos, no respondió a las amenazas, no actuó como él mismo enseñaría, más adelante lo veremos, ojo por ojo y diente por diente, sino que dejó la causa, dice la versión Reina Valera 60, aquel que juzga con justicia. No desmayes. Si hay algo que dejaste en las manos de Él, deja que Él obre por ti. Recuerda que el Señor dice en su palabra: mía es la lucha, yo pagaré, dice el Señor. Así es de que ánimo con eso. Eso es la cuarta característica que quería compartir contigo de los mansos. Dejemos todo en manos de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Dice: heredarán la tierra. Podríamos decir que Jesucristo, por supuesto, es el ejemplo vital para nosotros, principal para nosotros. Él jamás fue en contra de la voluntad del Padre, sino se sometió humildemente a los designios,
así eso le implicara sufrir moral y físicamente y experimentar un momentáneo abandono del Padre cuando estaba en la cruz, entregándose por ti y por mí, por nuestros pecados y por nuestra redención eterna. Dice que lo que recibiremos, mejor, los mansos, será la tierra por herencia. Quisiera que leyéramos a manera de conclusión en el Salmo 37 y vamos a leer los versículos 11 y luego 29 al 34 para que atesoremos este salmo y recordemos lo que nos espera y que Dios en su poder nos ayude a seguir viviendo en esa mansedumbre. Salmo 37, verso 11 dice: los humildes recibirán la tierra y los pobres disfrutarán de abundante prosperidad. ¿Tú lo crees? Yo lo creo de todo mi corazón. Y mira conmigo los versículos 29 al 34 de este Salmo 37. Los justos poseerán la tierra y habitarán en ella para siempre. La gente buena habla sabiamente y sus decisiones son siempre justas. Siempre llevan las enseñanzas de Dios en su corazón y nunca se apartan de ellas. Ahí está la clave. Verso 32. En cambio, los perversos siempre están pendientes de matar al que es bueno. Mira esta promesa, séllala en tu corazón. Pero el Señor no lo abandonará en manos del malo. Dios no dejará que lo condenen. Esperen la ayuda del Señor. Esperen la ayuda del Señor y sigan su camino. Él siempre los protegerá y les dará la tierra cuando los perversos sean desterrados. Bendita promesa de nuestro Dios. Es un salmo que te invito a atesorar en tu corazón. El Señor jamás nos abandonará. Siempre llevemos su palabra en nuestro corazón. Vivamos con humildad. Vivamos en el poder de Dios, en esa mansedumbre. Que Dios nos ayude en medio de esta lucha tan fuerte, porque sé que es una lucha muy cruenta, pero con su Espíritu, su palabra, lo podremos lograr. Esperemos la ayuda de Él en los momentos en que hemos señalados, en que podamos estar pasando por momentos donde esa mansedumbre es puesta a prueba. Y recordemos que las promesas de Dios son siempre confiables y Él nos ayudará y nos protegerá. Aparte de heredar el reino de los cielos, dice aquí que poseeremos esa tierra que como Israel poseyó como promesa terrenal, pero esa tierra también donde nosotros podremos disfrutar de la presencia eterna de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por este mensaje y Señor, tú sabes que muchos de nosotros, por no decir todos, luchamos, Dios mío, con esta virtud que es parte del fruto del Espíritu que nos fue dado el día que reconocimos nuestra necesidad de ti. Dios, hoy queremos reconocer que nos es muy difícil en medio de tantas situaciones el ser mansos y humildes de corazón. Queremos aprender más y más de ti, Señor, pero reconocemos que sin la guía, sin la ayuda de tu Espíritu Santo, no sería posible. Ayúdanos, por favor, Señor, guíanos en este camino, Padre Santo, que en medio de las situaciones difíciles que podamos enfrentar, podamos de verdad revestirnos, como dijo Pablo en su carta a los Colosenses, revestirnos, Dios, como escogidos tuyos. Ayúdanos, Dios mío, por favor, porque es algo que nos cuesta, Padre Santo, y que podamos pensar siempre en tus promesas. Señor, que tu Espíritu nos ayude, así como tú mismo, Señor, recibiste la fuerza en medio de el escrutinio en el cual estuviste en esta tierra. Fuiste vituperado, fuiste maldecido, fuiste falsamente acusado, pero tú no abriste tu boca porque querías cumplir el plan de papá. Así es de que declaramos y reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos que por nosotros no podemos, y perdónanos porque sabemos que muchas veces hemos fallado en esto de ser mansos y humildes de corazón.
Ayúdanos, Dios, en esto y gracias. Gracias de nuevo, porque contamos con tu bendita palabra y la guía y fortaleza de tu Espíritu. En el nombre de Cristo hemos adorado. Amén y amén. Bien, mucho ánimo, como lo estaba diciendo, sé que todos luchamos con esto, pero pidámosle al Señor que nos ayude. Y la única forma de ejercitar la mansedumbre es, por supuesto, como en todo, cuando es puesta a prueba. Que Él nos ayude. Recuerden, antes de terminar, visitarnos en nuestras redes sociales. Si tú quieres recibir los devocionales también, aquí en la cajita de comentarios de este perfil, aquí en YouTube, mejor dicho, para no enredarme, puedes colocar tu nombre, tu número telefónico de WhatsApp y con mucho gusto diariamente puedo enviarte los devocionales en audio. Y por supuesto también invitarte para que sigas los domingos este canal de YouTube y puedas compartir esas enseñanzas. Si no te has suscrito, suscríbete por favor y comparte las enseñanzas con las personas de tu entorno. Nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Feliz día.